Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora, en este día tan hermoso que Dios ha hecho. Les saludo en el nombre de Jesús y los amamos en el nombre de Cristo Jesús. Este es el Ministerio Jesucristo, la piedra viva. Y este que le habla es el evangelista Elías Álvarez. Le damos gracias a Dios por sus bondades y por ese cuidado tan precioso que Dios tiene sobre nosotros, sobre nuestra familia, y cumple sus promesas, hoy, mañana y siempre. Le damos gracias al Señor por lo que Dios está haciendo. Yo me siento muy contento, me siento muy gozoso, porque en medio de tribulaciones, como estamos todavía en la pandemia, en medio de problemas económicos, donde hay algunas personas que todavía están pasando necesidades, vemos la mano de Dios, cómo Dios provee, cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos rodea, cómo Dios nos guía. Y le doy gracias al Señor porque en este momento, mire mi hermano, en este momento es el momento perfecto para usted sembrar en el reino de los cielos. Es el momento perfecto para usted tener la habilidad de poder hacer el bien con su hermano, como dice Mateo 25, darle comida al que tiene hambre, darle agua al que tiene sed, al que está enfermo, visitarlo, al que esté desamparado, que estar con él. Así que esto es un momento precioso. Muchas veces cuando llega la prueba y llega la angustia y llega la crisis, a veces las personas se agobian porque verdaderamente es un golpe. Pero a la misma vez tenemos la oportunidad de poder bendecir, de poder abrazar, de poder darle la mano a aquella persona que necesita. Y hoy yo voy a estar hablando de este tema. El sábado pasado hablamos acerca de el tema de herramientas y lo vamos a seguir en el día de hoy. El sábado pasado yo estuve hablando de herramientas físicas. Les enseñé varias herramientas desde martillo, niveles, taladros, barrenas. Enseñé varias herramientas y le estuve explicando acerca del plano carnal y la necesidad que nosotros tenemos de unirnos y de trabajar en equipo y de aportar. Importante, la Biblia dice, uno hará correr a 1000 y dos harán correr a 10.000. Normalmente en nuestro pensamiento nosotros pensamos que si uno hace correr a 1000, dos van a hacer correr a 2000. Pero la matemática no es así. Y eso aún en el nivel laboral se ve. No es lo mismo una persona trabajando sola que dos personas. Se llega más lejos, se abarca más y es más eficiente. Ahora, ya yo establecí eso en la enseñanza pasada. Si no la ha visto, después que terminemos, vaya y véala. Porque esta enseñanza que yo le voy a dar hoy es paralela, corre paralela con la enseñanza de herramientas 1. Esta es herramienta 2. Y yo quiero tocar el plano espiritual. Yo quiero tocar lo que está dentro de ti. La Biblia define de que el alma del hombre es eterna. Y la define de esta manera. Aun cuando la persona muere sin Cristo, su alma sigue viviendo y es eterna. Y si mueres con Cristo, tu alma sigue eterna. El que está con Cristo va a morar con Dios. Y el que no tiene a Cristo, muere sin salvación, va a vivir eternamente en el infierno y después será lanzado en el lago de fuego y azufre con Satanás y sus ángeles, la cual Jesús dice que es la segunda muerte, porque entonces ese lago de fuego y azufre va a ser puesto en un lugar donde la presencia de Dios no está presente. Vamos a hablar acerca de herramientas espirituales. Si el alma es espíritu, si mi espíritu, valga la redundancia, es espíritu, estas herramientas se quedan con nosotros para siempre. Es
de mucha cautela tomar en consideración que estas herramientas nosotros podamos tenerlas, utilizarlas efectivamente, porque son eternas. Hay un verso en Apocalipsis cuando habla acerca de los que pasaron por la gran tribulación y más o menos por ahí, no quiero entrar en el detalle en dónde se acomoda exactamente qué dice. Y de aquí en adelante, los que mueren en Cristo, sus obras van con ellos. Quiere decir que lo que usted haga, lo que usted quiera, se va con usted. Y esto es bien interesante porque entonces usted lo va a tener en la eternidad. Estas herramientas son demasiado importantes. Ahora, el concepto de herramientas en lo que viene siendo en la Biblia lo pone de otra forma. Lo pone en forma de semilla. Las herramientas son semillas. Y yo quiero que usted vaya en Génesis capítulo 1, el verso 11. Porque una de las cosas que yo quiero poder explicar, este verso lo explica muy bien. Y vamos a ver otro verso del mismo capítulo que va a sentar las bases para poder entender cómo Dios creó las cosas y cómo esas cosas funcionan. Vamos a leerla. Déjame buscar los espejuelos. Vamos para Génesis capítulo 1, verso 11. Y este es en uno de los días de la creación. Dice el 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Ahora, yo quiero leer el segundo verso y parece que es repetitivo, pero no lo es. Dice el 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. En Hebreos, en el idioma de hebreo, cuando algo se repite dos veces, no te está diciendo lo mismo. Te está diciendo cosas adicionales. Cuando Dios te habla en el primero, dijo Dios que produzca. El 11 te está diciendo lo que Dios habló. El 12 te está diciendo lo que en la tierra se manifestó. Y yo quiero que usted vea este concepto. Lo que Dios habló en el 11 salió tal y como Él lo habló en la tierra. Así el deseo de Dios dentro de su corazón lo habló y se formó en la tierra según el deseo y lo que habló. El primero es una cosa y el segundo confirma el efecto. Ahora, yo quiero que usted vea hierba que tenga semilla, árbol que tenga fruto y su semilla dentro de él. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque Dios, cuando hizo la creación, Dios creó un modelo funcional. Un modelo donde Dios creaba la hierba, Dios creaba los árboles, y después de un mes, Dios no tenía que volver a crear la hierba y crear los árboles. Imagínese usted que después de un mes, Dios tenga que bajar de nuevo y con su voz potente decir, sea la hierba, sean los árboles. Y nosotros hasta el día de hoy pasemos por esa experiencia. Esto certificaría que Dios no tiene todo el poder y de que Dios no sabía lo que está haciendo. Ahora, Dios, como es soberano, sabe lo que hace, puso una manifestación en su creación y que esa creación se pudiera multiplicar por ella misma,
Por eso fue que puso semilla. La semilla es algo que lleva dentro la hierba y lleva dentro el árbol, y cuando llega su tiempo sale la semilla y se reproduce. Yo quiero que usted entienda algo. Si tenemos un árbol de mango, el mango da su fruto, fruto con semilla. Para que ese fruto pueda nacer en otro lugar, hay que utilizar esa semilla y moverla un poco lejos del árbol que la dio. Toda semilla que cae debajo de un árbol, el mismo árbol por su sombra la ahoga. Por lo tanto, todo árbol que tiene semilla tiene que buscar de que su fruto salga y nazca un poco lejos o lejos de él, para que ese fruto, esa semilla, nazca y sea otro árbol y dé más fruto. Mire qué interesante. ¿Dónde está la herramienta de la hierba? Dentro de ella. ¿Dónde está la herramienta del árbol que da fruto? Dentro de él. Él no tiene que buscar en más ningún otro lugar. Su fruto y su herramienta está dentro de él. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo a Génesis capítulo 1, el verso 27. Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios lo hace tremendo, precioso, espectacular. Y mire lo que dice el 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Wow. Dice aquí, fructificad y multiplicaos. ¿De dónde el hombre iba a sacar su semilla? De dentro de él. Dentro del hombre está todo lo que el hombre necesita para reproducirse. La semilla está dentro. Y lo voy a aplicar de esta manera, que va a sonar un poquito media tonta, quizás. Pero usted no espera que usted siembre un palo de mango y cuando el palo crezca, tiene hojas de mango, la estructura de un árbol de mango, y de momento le dé parcha. Ilógico. Usted no siembra un palo de aguacate y después que crece con estructura de árbol de aguacate, con hojas de aguacate, el árbol no le da habichuela. ¿Por qué? Porque su semilla y su fruto está dentro de él. Entonces Dios le dice aquí al hombre, fructifíquense y multiplíquense. Mira esto. Quiero que usted marque, si no lo tenía marcado, el versículo 28. Dice, llenad la tierra. O sea, había que fructificarse lo suficiente para llenar la tierra. Y hasta el día de hoy, creo que estamos por 5 billones de personas sobre el planeta Tierra. Y todavía hay espacio para un poquito más. Dice, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo quiero que usted entienda, en Hebreos, cuando tú mencionas algo primero, después algo secundario y después algo en tercer lugar, tiene esa misma importancia. Primero, el hombre tiene que fructificarse y multiplicarse, conociéndose, entendiéndose y multiplicándose. Después se enseñorea sobre los peces de la mar, sobre los animales de la tierra y sobre las aves del cielo. Mire el orden. Primero usted conoce la semilla que usted tiene por dentro. Conoce lo que Dios pone en usted.
Después usted la multiplica. Después de multiplicarla, ejerce autoridad, no sobre los hombres, sino sobre lo que los rodea. ¿Ok? Y yo quiero con este verso, con estos 3 versos que leí, establecer un fundamento. Porque a veces nosotros los hombres agarramos las cosas al revés. Cambiamos el orden de las cosas. Por ejemplo, cuando Dios empezó a crear, hizo la luz, y desde que hizo la luz fue el primer día. ¿Verdad que sí? Entonces, la noche diferencia el día de la noche y la noche del día. Para el judío, Dios empezó a crear cuando se hizo la luz. Para nosotros, el día empieza a las 12 a.m. de la noche, cuando no se ha creado la luz. Yo quiero que usted entienda el concepto. Para el judío, cuando empieza la luz, porque Dios empezó a crear. Para nosotros, a las 12 de la medianoche. Por eso es que usted ve que los judíos dicen, si el sol se pone a las 7 de la noche, se acaba el día y empieza el otro. ¿Ok? So, nosotros a veces agarramos los conceptos y los viramos. ¿Por qué le estoy explicando esto? Por lo menos aquí en Puerto Rico, cuando nosotros crecemos, nos llevan a la escuela y nos enseñan de que debemos de aprender, debemos de estudiar, debemos de buscar un oficio para trabajar, para ser funcionales en la sociedad y para poder proveer para nuestra familia, lo cual es correcto, Ahora, yo me he encontrado con un sinnúmero de personas que han estudiado, se gradúan de 4º año, agarran una carrera corta o estudios universitarios, empiezan a trabajar, compran casa, compran carro, se casan, tienen sus hijos y no han descubierto la semilla que Dios ha puesto dentro de ellos. No la han descubierto. Yo quiero hablar acerca de la semilla, porque casi siempre cuando se habla acerca de semilla en la iglesia, se habla acerca de diezmos, se habla acerca de papá y mamá que tienen a su hijo, pero el contenido de la semilla no se le da quizás en la elaboración de lo que significa la semilla. Yo quiero que usted entienda algo. Y vamos a volver a Génesis capítulo 1, el verso 26. Cuando Dios crea a Adán, Dios creó a un hombre, solamente a un hombre. En el capítulo 1 está Adán creado. Pero mire lo interesante que está escrito. Dice, el 26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, se enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 27 dice algo que parece ilógico. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios crea a Adán, Eva estaba dentro de él. Eva estaba dentro de él. Por eso se menciona que varón y hembra los creó, porque estaba dentro de él. Cuando usted va aquí cuando dice y Dios creó al hombre, lo pone como hombre. Cuando usted busca la versión King James, la americana, que fue traducida del original,
te dice que el hombre está puesto en plural. O sea, que Dios creó a él hombres. Uno y dentro de él muchos. Semilla. Eva estaba dentro de él y la humanidad completa estaba dentro de Adán. Semilla es más allá de diezmos y es más allá de solamente un hijo. Semilla es algo que abarca un sinnúmero de información, un sinnúmero de características, un sinnúmero de talentos, un sinnúmero de dones y un sinnúmero de pensamientos, sabiduría, inteligencia encerrado en una semilla. Yo le llamo la semilla que Dios le da al hombre una semilla eterna, porque Dios se la dio para que siguiera corriendo y no tuviera fin. Ahora, yo quiero que usted se vea a usted mismo. Nosotros, dentro de nosotros, Dios nos ha puesto una semilla. Y esta semilla es sin igual. Voy a hablarle la semilla que está dentro de un árbol para después explicarle la semilla que está dentro de nosotros. Hay ciertos árboles que se utilizan para madera. Hay otros árboles que se utilizan específicamente para cierto tipo de madera que no le da comején, que no le dan ciertos tipos de animales o termitas que la puedan comer. Hay otros tipos de madera que se utilizan para otras cosas. Entonces, cuando usted o alguien va a hacer una mesa o va a hacer una silla, usted va, si usted sabe lo que está haciendo o la compañía que lo haga, va y corta árboles y dentro de dentro del árbol, aunque no tiene forma, ahí hay una mesa. Ahí sacan unas patas, ahí sacan una forma. Y de dentro del árbol sacan lo que se necesita. O sea, si usted sabe lo que usted hace, dentro de un árbol usted puede sacar mesas, sillas, cuadros, vasos, cucharas, pilones, etcétera, etcétera. Pero todo eso está dentro del árbol. Para usted obtenerlo, usted tiene que saber lo que está haciendo y tiene que utilizar la madera correcta. Para cada árbol, un uso. Para cada hierba, un uso. Hay gente que no conoce mucho de animales y ellos piensan que todos los animales se comen lo que tú le tires. A los conejos, si usted le da cundiamor, usted los mata. Y eso es una enredadera que te tira que es como algo oblicuo, amarillento, rosadito, amarillento, anaranjado, mejor dicho, y adentro hay unas pelotitas rojas. Y el cundiamor, usted se lo da a un conejo y lo mata. O sea, no todas las hierbas son beneficiosas. Sin embargo, una oveja se lo come, un cabro se lo come y no tiene ningún problema. Para cada hierba un uso, para cada árbol un uso. Hay ciertas frutas que le hacen daño a ciertos animales y a otros animales le da beneficio. Cuando nosotros hablamos de los regalos que Dios le ha dado al hombre, que la naturaleza es un regalo que Dios le dio, el agua es un regalo, el sol, la lluvia, las estrellas, la luna, son un regalo que Dios nos dio. Nosotros debemos de usarlo con conciencia y debemos de usarlo sabiendo para qué es su uso y cuáles son sus beneficios. Eso nosotros lo entendemos en la madera. Igualmente, el ser humano hasta extrae minerales y de ahí saca metales, oro, plata y un sinnúmero de cosas, piedras preciosas, hace con ellos según su valor y su uso. El cobre es bueno para unas cosas, el oro es bueno para unas cosas, pero no es bueno para hacer espadas, porque es un metal blando y por más bello que se ve, una espada de oro no hace nada. A la vez que tiene un golpe o tiene un cantazo con algo, se dobla, se magulla, no sirve para el propósito.
Cada cosa tiene una forma de ser. Mire la naturaleza como Dios nos ha dado. Ahora yo quiero que usted vea cómo Dios nos creó a nosotros. Cada uno de nosotros tiene una semilla específica. Cada uno de nosotros tiene algo dentro que es de beneficio a nuestras generaciones y aporta también a la naturaleza. Porque cuando aquí leímos de que el hombre se enseñoree sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales que caminan y los animales que se arrastran, no está diciendo que se enseñoree para abusar, sino que se enseñoree para beneficiar y mantener un balance que sea bueno para toda la creación. Ahora, yo quiero que usted se mire dentro de usted. ¿Qué semilla Dios le ha dado a usted? Y la semilla que usted tiene por dentro, ¿se parece a la del vecino suyo? ¿Se parece a la de su tío? ¿Se parece a la de su abuelo, su mamá o su papá? Esto es bien interesante, porque cuando Dios crea a Adán, Dios creó a Adán con todas las cosas concentradas dentro de él. Y después que se siguieron multiplicando y pasó lo de Noé y los hijos se dividieron, Dios empezó a esparcir todas esas semillas por todos los hombres. Ahí tú vas a tener gente que tienen cualidades para bregar con madera, gente que tienen cualidades para bregar con diferentes cosas, gente que tienen cualidades para amar, para ser misericordiosos, para ser bondadosos, para cuidar, para consolar. Gente que son espectaculares hablando y uniendo a personas. Cada uno con una semilla, y esa semilla usted no la va a conseguir en otra persona exactamente como la tiene su mamá, su papá, su hermano, su hermana, su tío, su vecino. Por lo tanto, cada persona que usted conoce tiene una semilla sin igual. Y eso es un don de Dios. Si la semilla que tiene cualquiera tú la puedes conseguir en todos los lugares, el día que esa persona parta con el Señor, no habría problema de que otra persona llenara el vacío que esa persona dejó. Pero lo que hemos pasado por la partida de familiares y por la partida de seres queridos, entendemos y conocemos que no hay una persona que pueda reemplazar exactamente a otra. Podrá parecerse en algunos dones, pero en la combinación de ellos, en su semilla, sin igual. Yo quiero que tú entiendas, cada persona que me está viendo, que ustedes son sin igual. No hay forma de reemplazarlos a ustedes exactamente como ustedes son. No hay nadie que pueda llenar los zapatos que usted tiene. Nada más por eso hay que darle gloria a Dios y darle gracias al Señor. Porque quizás aunque nosotros no nos sintamos que somos tremendos o que nosotros somos algo que somos excepcionales, en el corazón de Dios, en el deseo de Dios, Dios puso en ti una semilla, tal y como la pensó, tal y como la dijo, así está dentro de ti. Gózate en esta hora, porque cada uno de nosotros somos un regalo de Dios en la tierra. Semilla. ¿Y qué hacemos con la semilla? Esa semilla es eterna. Y esa semilla se puede pasar de generación en generación. Santo Dios, ¿cómo es esto? De generación en generación. Sí, hay cosas que Dios nos da a nosotros, que estas cosas son tan peculiares que usted va a ver que hay una familia, usted puede mencionarlo, póngale una familia de gente que son músicos, que son trovadores, y usted va a ver de que el nieto es un trovador y canta, el papá tiene un oído para la música tremendo, toca instrumento, el abuelo también, el bisabuelo también, y tú dices, ¿y esta vena musical de dónde sale? Semilla, es semilla, semilla que se imparte de generación en generación.
esta semilla funciona espectacular porque es como si fuera unos eslabones que van amarrando a las generaciones con un talento, con un don, de tal manera de que es imposible de que usted no diga, fulano es hijo de sultano. ¿Por qué? Porque aunque no lo conozca, habla como él, canta como él, tiene el vibrato de él. Usted dice, sin saberlo, usted tiene que hacer la conexión. Gente que le gusta el arte, que dibujan, y de momento usted ve que su papá o su mamá dibujaba, y el otro dibujaba, y cuando usted viene a abrir los ojos, ese talento y ese don llevaba en la familia muchas generaciones, porque son semillas que tienen dentro de eso unas cualidades que trascienden de generación en generación, como el árbol de mango que tiene semilla. Nace otro árbol de mango, el primero muere porque ya tiene 40, 50 años, el otro nace y cuando usted viene a ver, tenemos mango de generaciones en generaciones. ¿Por qué? Porque esa semilla tiene la misma codificación del original. Así son las familias, así son los apellidos. Yo vengo de una familia, el apellido Álvarez viene de una familia donde generación tras generación son comerciantes, le gustan los negocios, le gustan las ventas, le gusta tener negocio. Entonces, cuando yo desde niño, a mí me gustaba vender. Yo buscaba fotos y mi papá conseguía unas fotos preciosas puestas de sol, animales y todo lo demás. Y yo iba a la escuela y me llevaban, eran como si fueran unas postales que tú le podías poner un sello por detrás. Y yo iba y se las vendía a los amigos míos, desde la edad de 3 años, 4 años. Se las vendía. Entonces, dentro de mí estaba esa vena de vendedor. Hoy en día yo me dedico a vender peces ornamentales a los pet shops. Yo reproduzco peces y se los vendo a los pet shops. Esa vena está dentro de mí. Pero cuando yo me pongo a buscar los Álvarez, para los que conocen, los que están en Puerto Rico, la funeraria Álvarez viene de la cepa de donde yo soy. La mueblería Álvarez viene de la cepa donde yo soy. Y antes de eso había el principal, el Big Boss, el grandote, el bisabuelo, el tatarabuelo, mejor dicho, que tenía ganado en Ponce, tenía molinos, tenía sembradío, tenía peones, tenía, bueno, una cosa increíble. Esa vena sigue, porque son semillas que están dentro de ti y tú se las pasas a tu generación. Ahora, bien interesante, cosas que tú tienes dentro de ti y se las pasas a tu generación. Esto que yo estoy explicando es la primera parte de lo que son semillas dentro del hombre en la creación del hombre. Todavía no te he hablado de cuando naces de nuevo en Cristo Jesús, porque es más extraordinario, va por encima. Esto es en lo normal. Si yo tengo una semilla y dentro de esa semilla hay una codificación de vendedores, de relacionistas públicos, de lo que sea, los hijos que yo tenga van a tener también esa semilla. En la familia de mi papá estuvo en cuartetos, le gustaba cantar, y mis tías por parte de padre, mi abuela canta, y otras personas, y mi bisabuelo también cantaba. Entonces a mí me encanta también cantar, y tengo ese don, pero fue un regalo que me dio mi papá. De la semilla que él tiene, me la dio a mí. Esa semilla, vuelvo y digo, se pasa de generación en generación y es eterna. Mira qué precioso Dios lo hizo. Que aunque en el pecado entró al mundo y aunque la maldad y la muerte entró al mundo, esa semilla sigue siendo eterna. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo quiero que usted entienda que cuando el hombre peca, hubieron un montón de cosas que se le fueron en contra, pero hubieron otras cosas que Dios permitió que se quedaran para que nosotros pudiéramos entender que la creación la hizo Dios y el propósito de Dios está presente. Ahora, ya que hablé de esa primera parte, vamos ahora a hablar de la parte espiritual. ¿Qué pasa cuando yo nazco de nuevo? Que mi espíritu nace del Padre.
Mi espíritu nace del Padre. Quiero hacer la diferencia. Cuando los hombres nacen por culpa de papá y mamá. Y es la semilla de ellos la que trae vida al niño. Ahora, cuando nosotros nacemos de Dios Padre nos da una semilla que está dentro de Él. Y esto que le voy a decir, yo le pido a Dios de que usted abra su entendimiento y deje que Dios hable a su corazón. Cuando vamos a hablar un momentito de lo que es el árbol genealógico, ¿verdad? Mi descendencia. Humanamente, yo digo, mi nombre es Elías, tengo 2 hermanos, mi papá se llama Héctor, mi mamá se llama Loida, que son pastores. El abuelo mío por parte de padre se llamó Nino, el abuelo mío por parte de madre se llamó Rafael. Y seguimos así subiendo y ese árbol se sigue creciendo y tengo muchos familiares. Cuando yo nazco de nuevo en Dios, yo solamente tengo la realidad. Ese árbol genealógico mío es bien corto. ¿Por qué? Porque yo nazco por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que paga el precio por mí, y yo nazco de papá, de Jehová, del Dios Todopoderoso. El vínculo que yo tengo con Dios es directo. No es como el hebreo y judío, que cuando usted ve la genealogía de Mateo 1 y también en Lucas ve la genealogía de Jesús, usted se va a dar cuenta que hay que probar que Jesús viene de la cepa de David y que de David te lleva a Abraham y de Abraham te lleva a Adán y Adán te lleva a Dios. En el caso de nosotros que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, Jesús nos lleva directo al Padre sin necesidad de hombres en el medio. Yo quiero que tú sepas que cuando tú naces de nuevo en Cristo Jesús, naces del Padre, y cuando naces del Padre tú traes la semilla de Dios. ¿Y cuál es esa semilla de Dios? ¿Y cómo funciona? Porque si la semilla que dio Adán es eterna y viene con propósitos, ¿cómo y cuán grande será la semilla que Dios nos da por nacer de nuevo? Un Espíritu Santo, un espíritu nacido de nuevo que no pecó. Y que por causa de ese nacimiento, la Biblia dice que cuando yo someto mi carne a Dios, Romanos 8, Dios obra en mí, así como el Espíritu resucitó a Jesús de los muertos, el Espíritu vivificará mi carne, y aún esta carne adorará y servirá a Dios. Es una semilla que viene con más poder. Ahora, yo quiero que usted busque conmigo, vamos para Primera de Corintios, capítulo 12. Y quiero que lo busquen, porque hay hermanos que me han dicho, ay, Elías, en mi casa se me hace tan difícil leer la Biblia, se me hace más fácil cuando estoy en la iglesia. Pues hoy es como si estuviéramos en la iglesia, vamos a buscarlo. Porque si hay algo que a mí me interesa, es que nosotros como iglesia podamos crecer, podamos madurar y podamos enseñar. Buscamos en Primera de Corintios, capítulo 12, el 4. Vamos para acá y vamos a hablar acerca de los dones espirituales. ¿Ok? Dice Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Ahora, antes de empezar a mencionar los dones,
yo quiero que usted subraye 3 palabras que cada uno de los versículos tiene una. El 4 tiene la palabra dones. El 5 tiene la palabra ministerios. Y el 6 tiene la palabra operaciones. Y yo quiero que usted entienda de que cada uno de ellos se le asigna a una de las partes de Dios. El primero al Espíritu Santo, el segundo a Jesús, que lo da, y el tercero el Padre. Yo quiero que usted entienda esto, mi hermano, mi amiga, hermano que me escucha. Nosotros nos manifestamos y nos han dado semillas para movernos en cada uno de ellos y ser participantes de lo que cada uno de ellos viene a dar. El Espíritu Santo, dones. El 5 dice, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ministerios para el Señor. El 6 dice, diversidad de operaciones, pero Dios, que es el que hace todas las cosas, en todos. Yo quiero que usted vea esto. Cuando Dios fue a crear la creación en Génesis 1, cuando Él vino a crear, dice el verso, que antes de que Él hablara, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Manifestación de Dios antes de que Dios hablara. Dice la Biblia que cuando Dios Padre habló, dijo, sea la luz. Manifestación del Padre hablando, y la luz, la demostración de la creación que dice la palabra en Juan capítulo 1, que Él es la luz, y en Colosenses todas las cosas fueron hechas por Él. En ese punto, la manifestación de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo estaban. El poder ver ese momento debe de ser algo grandioso. Ahora, Pablo en el capítulo 12 te dice de que ellos 3 se manifiestan en dones, en ministerios y en operaciones. Y en las 3 nos inmiscuye a nosotros en Dios. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos podemos mover dentro de Él y podemos experimentar el poder de la creación. Podemos experimentar el poder del Logos de Dios. Podemos experimentar y escuchar el sonido de la voz del Padre. Sí. Ese espíritu que nació de nuevo en nosotros es compatible con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y se mueve hacia ellos y se mueve a través de ellos y se mueve por ellos. La experiencia que mi espíritu va a tener es la experiencia de la estructura del ADN, de la esencia de los 3. Qué tremendo, porque entonces la semilla que está dentro de mí es una semilla que está agarrada y sale del corazón del Padre. Yo no sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crea. Y Jesús le dijo a los discípulos, todo lo que pidieres al Padre, creyendo en mi nombre, yo lo voy a hacer. Nosotros tenemos la habilidad de poder crear junto a Él. ¡Wow! Y esa semilla extraordinaria, espectacular, una semilla que se mueve no tan solamente a las generaciones, sino a todo lo que está creado. Al que entienda, entienda lo que yo acabo de decir. A todo
lo que es creado. Dice la Biblia, Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre van a hacer milagros, hollarán serpientes. Pero también dice que en mi nombre predicarán y harán discípulos. Nosotros, cada vez que predicamos y un alma se convierte, el hecho de que tú le predicaste, tú hiciste posible de que hubiera un nacimiento nuevo, de que se creara algo nuevo por causa de lo que sale por tu boca en obediencia a Dios. Yo no sé si usted había entendido este concepto de que por causa de nosotros que predicamos el Evangelio, se crean nuevas cosas. Y esto es una semilla que está dentro de nosotros, que Dios puso, que sale de Dios, que viene de dentro de nuestro espíritu, porque nuestro espíritu nace de dentro del Padre. Ahora, esa semilla es eterna, poderosa, en gran manera. Mira lo que dice el verso. Vamos a seguir leyendo. El 7. Dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Yo quiero que usted entienda. Una cosa son los dones. Otra cosa son los ministerios. Otra cosa son las operaciones. Pero para que estas tres funcionen, tiene que haber lo que dice el 7. Manifestación del Espíritu Santo. Me voy a detener un momento ahí. ¿Cuántas personas usted conoce que tienen llamado? Pero ese llamado no ha llegado a manifestarse. ¿Cuántas personas usted conoce que tienen dones, pero esos dones no se han manifestado? ¿Cuántas personas usted conoce que tienen la habilidad para operar en ciertas áreas y no lo han hecho? Estas tres son necesarias que sean a través del Espíritu Santo, porque es Él el que permite que se manifiesten. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque muchos son los que se le dan cosas, se les llama, se le dan ministerios, se le dan dones, se le dan operaciones, pero al final pocos son los que entran en el Espíritu de Dios y lo manifiestan. El Espíritu de Dios, la relación con el Espíritu Santo es vital para la iglesia. Si tú no tienes relación con el Espíritu Santo, mi hermano, yo te insto a que la tengas. Sin Él, nosotros no tenemos nada. Dice la Biblia que a través del Espíritu Santo nosotros somos sellados para salvación. Si no tenemos el sello del Espíritu Santo, cuando Jesús venga en las nubes de los cielos o usted muera, usted no va para el cielo. Es con el Espíritu Santo que nosotros tenemos todas estas manifestaciones. Vamos a seguir leyendo. Dice el 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y aquí empezamos a nombrar diferentes cosas que el Espíritu Santo le da a la iglesia para que opere en ellas y se manifieste en ellas. Dice palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y te sigue recalcando que es por el Espíritu de Dios, no es por otro, no es por el pastor, no es por la pastora, no es por el misionero, no es por el evangelista, es por el Espíritu de Dios. Y respetamos a todas las personas que yo mencioné y reconozco que son necesarias, pero esto es a través del Espíritu de Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. Quiero ser delicado, pero también tengo que ser celoso. Si usted está esperando de ir a una campaña evangelística
para que le pongan las manos y el manifiesto de lo que Dios le ha prometido caiga en efecto, usted está buscando un toque de hombre. Busque el toque del Espíritu de Dios. Si usted pasa al frente buscando de que esa persona le dé desunción para que usted pueda manifestar lo que Dios le ha hablado, le voy a decir, está falto de fe. Porque es a través del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que pone el querer como el hacer. Yo me he encontrado en las iglesias. No se sienta mal si usted lo ha hecho. Yo lo hice hasta que me di cuenta y Dios me habló. Yo estoy de acuerdo de que usted pase al frente para que oren por usted. Yo estoy de acuerdo de que se pongan en común acuerdo. Yo estoy de acuerdo de que usted pase al frente cuando termina la predicación. Alguien quiere administración, usted pase al frente. Pero hay ciertas relaciones que usted la tiene que tener con el Espíritu Santo y no con su pastor y no con el evangelista. La fe que Dios me ha dado a mí, dice la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No es el oír la palabra del pastor, es la palabra de Dios. No es por oír la palabra del evangelista o el misionero o el ministro, es la palabra de Dios. Y usted me va a decir, no están mencionando el maestro bíblico. No menciono ese. ¿Por qué? Porque un buen maestro bíblico siempre te va a decir, lee la Biblia y vamos a discutirla. Entonces tú lees la palabra y ahí viene la fe y crece. El verso de la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Muchas personas lo amarran solamente a la palabra de Dios, a la Biblia, a lo que está escrito. Cuando el verso se escribe con el entendimiento y la sabiduría de que el Espíritu de Dios te habla, de que Jesús te habla y de que el Padre te habla. Y cuando ese verso se escribe, yo quiero que usted entienda esto. Quizás a alguno le voy a jamaquear un poco su fundamento. Cuando ese verso se escribe, el Nuevo Testamento no estaba escrito como nosotros lo tenemos. Solamente estaba escrito el Antiguo Testamento. Cuando usted lee ese verso, lea más adelante, porque más adelante te explica acerca de Abraham, de Moisés y de lo que Dios habló. Hay personas que dicen el Antiguo Testamento ya no sirve porque ya esas promesas caducaron. Mire, mi hermano, el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo. Si usted no entiende el Antiguo Testamento, usted no entiende dónde usted está parado hoy. Si usted no entiende el Antiguo Testamento, usted no atesora lo que Dios ha hecho por su vida. Porque es el Antiguo Testamento que te enseña la fragilidad del hombre, la potencia del hombre que es nada, la misericordia de Dios, y Dios te enseña, y lo voy a decir de esta forma, que Dios hace pacto con Abraham fuera de la ley. Antes de que la ley existiera, Dios hace pacto con Abraham. Y para aquellos que les gusta un poco la teología, Dios le prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, antes de hacer pacto con Abraham. O sea, antes que Abraham se circuncidara, Jehová le hizo la promesa. Y le hacen hebreo y le hacen en el Nuevo Testamento que dicen que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, Abraham era gentil. No era hebreo, era gentil. ¿Por qué? Porque la marca del judío, del hebreo, era la circuncisión. Y cuando Dios le promete a Abraham, Abraham no estaba circuncidado. En otras palabras, se le hizo la promesa a él cuando él era gentil. Y yo por eso me gozo. Para los que dicen, no, el Antiguo Testamento, eso ya no tiene razón de ser. Mire, mi hermano, hasta el día de hoy, la palabra que Dios le dio a Abraham, capítulo 12 de Génesis, vaya y léalo, se está cumpliendo. Porque por causa de Abraham
y del linaje de Abraham nació Jesús. Y por causa de que Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, usted y yo somos salvos. Gracias a esa promesa que se le hizo a Abraham cuando Abraham era gentil. Vamos a aprender la Biblia. Yo te insto, mi hermano, a que te comas la Biblia. ¿Por qué? Porque usted no sabe, usted no va a saber la profundidad del amor hasta que usted no ha entendido lo que es el fracaso, hasta que usted no ha entendido lo que es odio, hasta que usted no ha entendido lo que es ira, hasta que usted no ha entendido lo que es rebeldía. Entonces ahí va a entender la profundidad del amor. Usted no va a entender lo que es noche si usted no ha visto el sol. Usted no va a entender lo que es un abrazo sincero sin usted haber recibido rechazo. Antiguo Testamento le enseña al hombre que por sí mismo él no puede ser salvo y que necesita un redentor. Y hoy en día, gente que no lee en el Antiguo Testamento, gente que no conoce en el Antiguo Testamento, buscan perfeccionarse por las obras delante de Dios y delante de los hombres, esperando de que por sus obras van a ser salvos. Cuando el Nuevo Testamento te dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Cuando el Nuevo Testamento te dice que es por gracia, por el regalo de Dios. Hermano que me escuchas, te insto a que leas el Antiguo Testamento. Te insto a que conozcas de la palabra. Te insto a que entiendas el propósito de Dios desde el principio. Porque las personas que han dicho el Antiguo, y lo dicen de corazón, ellos no lo dicen porque quieren confundir, es que ellos quieren entrar en la gracia y disfrutársela y decir, mira, yo no quiero estudiar eso, no quiero meterme en estas cuestiones de sacrificios y de todo lo demás. No quiero entender eso, yo quiero entender la gracia. El problema de esto es que cuando usted lee Hebreos, cuando usted lee Corintios, los escritores hacen referencia a que Jesús es el segundo Adán. Si usted no conoce el primer Adán, no va a entender cuál es el segundo Adán. Dice que por uno pecamos todos, pero por uno muchos son salvos. Si usted no entiende eso del Antiguo Testamento, no va a entender la obra redentora que Dios está haciendo. Tampoco va a entender cuando dice la Biblia que en Noé fue bautizada la tierra. El concepto de bautismo no empezó con Jesús. El pueblo de Israel cuando sale de Egipto pasa por el Mar Rojo y dice la Biblia, y Jehová los bautizó en el Mar Rojo. Si usted no entiende el concepto, es porque usted no ha entendido el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento te dice, hablando de Jesús, que Él es el maná que bajó del cielo. El Nuevo Testamento te dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y cuando los israelitas estaban frente al monte, dice que la trompeta sonó por un día entero. Referencia. Una cosa tiene que ver con la otra. Estamos con los dones. Déjame ver si el tiempo me da. No me da el tiempo. La semilla que Dios nos ha dado es una semilla que tiene demasiado adentro. No la limites. Mira lo que dice el 9. A otro fe por el mismo espíritu. A otro, dones de sanidad por el mismo espíritu. A otros hacer milagros. A otros profecía. A otros discernimiento de espíritu. Y a otros diversos géneros de lengua. Y a otros interpretación de lenguas. Yo quisiera poder el sábado hablar un poquito más
acerca de cada uno de los temas mencionados. ¿Por qué? Mire, todas estas cosas son para el crecimiento de la iglesia. Y mire lo que el Espíritu Santo de Dios hace. Se las reparte a diferentes personas. Usted no va a ver a un individuo con todos, porque es para crecimiento. Eso significa de que, por ejemplo, los que estamos aquí conectados, Aida tiene un don, tiene una manifestación en su vida que yo no tengo. Y yo necesito aprender y necesito su compañía, porque sin ella yo no soy parte del cuerpo de Cristo. Yo necesito a ella para ser uno. Igualmente María tiene unos dones que yo no tengo. Entonces, si corremos individuales, ¿a dónde vamos a llegar? Pero si corremos juntos, ¿cuánto no podremos alcanzar? Tienes a Wanda, que tiene unos dones espectaculares, y yo no los tengo. Alberto, Sara, Peter, Carlos, ¿cuántos otros más? Y el Espíritu Santo le da a cada uno dones y los acomoda para que ellos traigan crecimiento a la iglesia. Entonces, si Dios lo permite, el sábado, yo te voy a explicar cómo hacer la diferencia entre las herramientas carnales y las semillas espirituales. Quiero explicarte cómo tú las vas a usar, cuándo las vas a usar, cuándo usas una y cuándo usas otras. ¿Por qué? Porque dentro del ser humano, Dios cuando creó al hombre, lo creó para que se enseñoreara. ¿Sabes lo que significa eso? A todos los hombres que me escuchan, nosotros los hombres tenemos un motor por dentro de conquista. Un motor por dentro de que nosotros vamos a hacer y vamos a conquistar y vamos a llegar. Inclusive Dios hizo al hombre, no estoy hablando de la mujer, al hombre en su fisionomía, aunque tiene los mismos músculos que una mujer, pero son más grandes y más fuertes. ¿Por qué? Porque el hombre, su naturaleza es más violento por causa del mandato que Dios le dio, diciéndole, enseñoréate. Y yo quiero explicar eso. A los hombres explicarle qué tú vas a usar, qué, cuándo y cómo. A la mujer, Dios la mandó y le dijo, fructifícate. Y a la mujer le dijo, sé cabeza de tus hijos. Mientras nosotros estamos conquistando, la mujer le está diciendo a los hijos, le voy a enseñar. Porque las mujeres levantan hombres de valor y mujeres de valor. Esto es un equipo, esto es un trabajo en equipo, esto no es un trabajo independiente. La creación de Adán y Eva fue hecha por causa de la creación de Jesús y la iglesia. Esto es un trabajo en equipo. Adán y Eva, la sombra de lo que iba a venir. Jesús y la iglesia. Nosotros no trabajamos aparte. Aquí no hay nadie mejor. Aquí todos cubrimos base. Lo que me mandó a hacer Dios a mí, yo lo hago. Lo que Dios mandó a hacer a María, María lo hace. Lo que Dios mandó a hacer a Wanda, Wanda lo hace. Pero cuando yo estoy con María, yo le digo, María, ahí está mi apoyo, ¿qué necesitas? Y lo mismo ya me dice a mí. Los que me conocen a mí y han estado conmigo en el ministerio, han estado conmigo en las iglesias, saben que me gusta buscar quién tiene tal don, quién tiene tal habilidad. Vamos a utilizarlo y vamos a ponerlo, porque la Biblia dice que esto lo dio el Espíritu para el crecimiento de la iglesia. Y si yo no dejo que los hermanos míos que están a mi alrededor agarren y pongan en manifiesto esos dones, yo estoy creando que la iglesia no crezca. Yo estoy creando que haya un detenimiento en el crecimiento
de la iglesia. Por lo tanto, yo quiero saber quiénes me rodean, quiénes tienen esos dones, cómo se manifiestan y cómo podemos ponerlos en acción. Porque yo no creo que tú debas de esconder la semilla, esconder el talento, esconder los dones, esconder las minas. Porque el día que Jesús llegue, te va a pedir cuentas. Así que, la clase anterior hablamos de herramientas carnales. En esta pudimos tocar un poco de herramientas espirituales y el concepto de lo que es semilla espiritual. El sábado vamos a hablar de cómo tú agarrar las dos y funcionar en las dos, sabiendo cuándo usar una y cuándo usar otra. Y a veces las vas a tener que usar las dos a la vez. Porque dice el verso, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos que tener herramientas carnales y herramientas espirituales. Ambas, me voy a adelantar a esto, se dan por herencia. Ya yo expliqué la parte de la herencia carnal, todavía no he explicado la parte de la herencia espiritual. Ambas se dan por herencia. Así que hermano que me escucha, amiga que me escucha, te insto a que leas la Biblia. Repasa los versos que te he dado. Si tienes alguna pregunta me puedes escribir. Si quieres hacer un comentario me puedes escribir por correo privado y te las vamos a contestar. Mi deseo es que tú crezcas. Mi deseo es que tú puedas dar lo que tú tienes allí en la iglesia donde tú estás, que tú puedas darla, sea iglesia en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Venezuela, Colombia, en Jamaica, Haití, en Santo Domingo, en Cuba, en donde sea. Mi deseo es que tú puedas agarrar estas herramientas y puedas darla hacia adelante. No te cohibas de quién eres tú, porque Dios te hizo a ti así. No te cohibas de quién tú eres, porque Dios te formó para estos tiempos. No te cohibas de la semilla que tú tienes adentro, porque esa semilla va a dar bendición a muchos y sirve como herramienta para contigo, Dios, y los hombres. Que el Señor te bendiga y te dé paz. Hermano, Dios está con nosotros. Hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga.